Buenas tardes, somos estudiantes de la Corporación Universitaria Minuto Ellos del noveno semestre. El grupo está conformado por Fanny Daniela Becerra Torres y quien les habla Denise Ruiz. Queremos a continuación darle presentación de nuestro taller de estudio de casos analíticos. Vamos a hablarle del estudio transversal. El estudio transversal es un procedimiento de investigación sin continuidad en el eje del tiempo. Suele ser llamado estudio de prevalencia ya que permite estimar la prevalencia de la enfermedad. Se puede estudiar la totalidad de una población, pero en esencia se estudia una muestra representativa de esta, un momento y lugar determinado. Como ventajas tenemos eficientes para estudiar la prevalencia de enfermedades en la población, como también tenemos que se pueden estudiar varias exposiciones. También está que son poco costosos y se pueden realizar en poco tiempo. Se puede estimar la prevalencia del evento. Como desventajas tenemos que son problemas para definir y medir la exposición. Sesgo de selección, sesgo por casos prevalentes. La relación causa-efecto no siempre es verificable. Sobrepresentación de enfermos con tiempos prolongados de sobrevida o con manifestaciones con mejor curso clínico, como también se puede presentar causalidad débil. Como ejemplo tenemos que se realiza un estudio de prevalencia con el fin de poder obtener el problema entre la inhalación del glifosato y la aparición de patologías respiratorias en un tiempo determinado y comprendido. Entre febrero y noviembre de 2011 a 200 agricultores, de los cuales 100 de ellos están expuestos a la inhalación y el glifosato, y 100 de ellos no están expuestos a este factor de riesgo, obteniendo como un resultado final enfermos expuestos a ese glifosatos, que fueron 20 agricultores, y enfermos no expuestos al factor fueron 5 agricultores. Estudios de caso control. Los estudios de caso control, que se tratan de un diseño que comienza con sujetos que tienen la enfermedad o el evento de interés para después investigar y conocer todos los diferentes factores que se puedan relacionar, entre ellos el desarrollo de la dicha enfermedad. Como ventaja tenemos que son eficientes para el estudio de enfermedades raras y eficientes para estudiar también enfermedades con periodos de latencia o inducción prolongado. Como también se pueden estudiar varias exposiciones simultáneamente. También tenemos que en comparación con los estudios de corte son menos costosos y se pueden realizar en un menor tiempo. Como desventaja tenemos que no se pueden estimar de manera directa medidas de incidencia o prevalencia. Como también tenemos que son susceptibles a sesgos de selección. También se pueden presentar causalidad reversa. Problemas para definir población, fuente de los casos. Y por última desventaja, problemas para medir adecuadamente la exposición. Como ejemplo tenemos en un estudio caso control sobre dieta de cáncer de páncreas, Norell y Cole, se obtuvieron los siguientes ejemplos. Los casos expuestos dando el control. Dado que la proporción, los casos expuestos fueron 53, no encontrados fueron 43 para un total de 96. Controles fueron 53, sí expuestos, no expuestos fueron 85 para un total de 138. Dado que la proporción del caso de los expuestos es mayor que los casos en los que los controles, existe una asociación entre la exposición y la enfermedad. El riesgo relativo se estima de la siguiente forma: 53 de los casos expuestos dividido los 53 no expuestos.
Y enseguida dividimos de los controles 53 que fueron expuestos y 85 que no fueron expuestos. Eso nos da 1,93. Esto nos quiere decir, en conclusión, que la tasa de incidencia en los expuestos, los que semanalmente ingieren carne fría o brasa, es casi 2 veces mayor que los que no están expuestos. Bueno, otra definición tenemos estudios de corte. Es un diseño epidemiológico observacional y analítico. Es el que mayor valor o cercanía tiene en lo referente a la búsqueda de las asociaciones causales. Como ventaja tenemos que son más cercanas a un experimento, como también tenemos que la relación temporal causa-efecto y es verificable. Se puede estimar medidas de incidencia. También tenemos que es eficiente para evaluar las exposiciones poco frecuentes. También se pueden estudiar varios eventos. Se puede fijar criterios de calidad en la medición del evento, como también bajo de riesgo de sesgo selección, en especial estudios prospectivos. Como desventaja tenemos que cuando se trata de un evento poco frecuentes, la complejidad y el costo pueden aumentar considerablemente, ya que requiere estudiar y seguir un número grande de participantes. Como también otra desventaja tenemos que son estudios difíciles de realizar. Como ejemplo tenemos que los cortes hospitalarios, estudio de factores pronósticos de cáncer de pulmón no microcítico. Los estudios de factores de cáncer son estudios hospitalarios donde los pacientes, el ejemplo que se plantea es un estudio multicéntrico sobre factores pronósticos de pacientes con cáncer de pulmón no microcítico. Resecable llevaba una forma prospectiva en 13 hospitales españoles. En el estudio se incluyeron todos los pacientes con cáncer de pulmón no microcítico intervenidos en los centros participantes. Bueno, entre ellos que se cumplieran los criterios de inclusión. Los casos con tumor resecable, con confirmación histológica, no fallecidos como consecuencia directa al procedimiento quirúrgico y sin quimioterapia o radioterapia prequirúrgica. En total el estudio incluyó 465 pacientes. El objetivo del estudio era evaluar el posible papel como factor pronóstico de determinados biomarcadores de nivel séricos, donde los pacientes fueron citados con un intervalo mínimo de 6 meses entre las visitas médicas. Bueno, también vamos a hablarle de nuestro taller. Bueno, ¿qué tipo de muestreo existen entre los estudios de caso, control y corte? Nosotras como respuesta dimos que el tipo de muestreo que se utiliza para ambos casos es el aleatorio sistemático, debido a que la distribución de los sujetos a estudio debe tener condiciones, criterios o características, de modo que podamos estimar la prevalencia de los eventos de nuestro interés. Segunda pregunta, ¿qué escogió al azar de la población bonaerense una muestra de 3.028 hombres con edades comprendidas entre los 32 y 88 años? Después de ser examinados por un médico, 94 de esos fueron diagnosticados de artritis reumatoide. Con los datos aportados podemos afirmar que nosotros escogimos que la incidencia del AR es de 94 dividido 3028. Tercer pregunta. Marque falso o verdadero las siguientes afirmaciones sobre los estudios experimentales. Bueno, dan evidencias firmes de casualidad, verdadero. B. Suelen generar problemas éticos, falso. C. Evitan al máximo la producción de sesgo, verdadero. D. Son muy útiles en la comparación de la eficacia intervención sanitaria, verdadero. E. Permiten valorar la pérdida de sujetos a lo largo del estudio, verdadero.
Cuarta, para determinar la eficiencia de la vacuna OPO utilizada para la prevención de los poliomielitis, se administró a esta 900.000 escolares y a otros 900.000 un placebo de 1.647 en un estudio. Como respuesta, nosotros tomamos corte. Una vez elegida, la o las comunidades se dividen en dos grupos. Una que va a ser la comunidad de intervención y la otra comunidad de control. La primera es la que será el objeto de las acciones de un programa de intervención y la segunda será de manera habitual o natural. Quinta pregunta. Para estudiar el efecto de la halogenación del agua, tú debes de escoger una comunidad a la que tú puedas realizar dicha medida y otras no. ¿Qué tipo de estudio es? Nosotras escogimos que es el ensayo comunitario de intervención. Sexta pregunta. Una de las características de un estudio de corte es que al inicio de esta población nosotros escogimos. Repito la pregunta. Una de las características de un estudio de corte es que al inicio de esta población todo esté sano. Nosotros escogimos esa. Séptima pregunta. ¿Cuál es el medio de mayor duración en el tiempo? Hemos escogido estudio de cortes. Octava pregunta. ¿Cuál es el mejor estudio para analizar la prevalencia de una enfermedad crónica en una comunidad determinada? Hemos escogido el estudio transversal. Muchas gracias para todos ustedes.